Vicente, Vicente no me retó, porque es el que me reta siempre, que me olvido. Entonces, el dominio de G es el mayor conjunto donde no se anula el denominador. Entonces, lo que tenemos que hacer, en general, es factoriar el denominador. Acá va a ser muy fácil, van a ver. La X puede salir factor común de X al cuadrado más 2X más 1. Por supuesto, busqué un ejemplo que fuera sencillo de factoriar, ¿no? Saco X factor común, porque si ahora hacen X por X cuadrado les da X cubo, X por 2X, 2X cuadrado, X por 1, X. O sea que ahora tenemos que mirar cuáles son los X que no anulan este denominador. Nosotros queremos que encontrar los X tal que esto sea distinto de 0. Por eso lo factorié, porque cuando uno factorea es más fácil encontrar cuáles son los puntos que anulan, o los números reales que anulan a esa expresión. Ya vemos que X no va a poder ser 0, porque si X vale 0, esto se anula. Ahora vamos a factoriar esta parte. X cuadrado, tienen dos maneras de hacerlo. Alguno, quién sabe, se acuerda que eso es un binomio, el desarrollo de un binomio al cuadrado. Esto es lo mismo que tener X más 1 al cuadrado. Si no se llegan a acordar de eso, como quedó una expresión de segundo grado en X, le igualan a 0 y resuelven con la fórmula que nos da las soluciones de una ecuación de segundo grado. Entonces, vamos a encontrar en un principio, si no supiéramos cómo es la factorización de memoria de un trinomio cuadrado perfecto, tendríamos x1, x2 igual a menos 2 más menos raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos 4a por c sobre 2 por a. Bueno, 2 al cuadrado es 4. Entonces acá les va a quedar, y esto también es 4. 4 menos 4, 0, es decir que esto es menos 2 dividido 2. Y menos 2 dividido 2 es menos 1. Entonces tiene dos raíces coincidentes. X1 es igual a X2 igual menos 1. Algo que vimos en el ingreso es que si uno tiene una ecuación de segundo grado ax cuadrado más bx más c igual 0, esta expresión va a tener raíces, si es que las tiene, o no va a tener raíces. Supongamos que tiene raíces reales. Entonces, ax cuadrado más bx más c es a por x menos x1 por x menos x2. Esa es una manera de factoriar una expresión de segundo grado. Si tiene raíces reales, entonces ax cuadrado más bx más c se puede factoriar como el coeficiente principal por x menos x1 por x menos x2, siendo x1 y x2 las raíces. Entonces, ¿qué pasa en nuestra situación? Obviamente que tenemos lo mismo, ¿no? Porque esto sería, el a vale 1, y sería x menos menos 1, ojo con los signos, por x menos menos 1. Ya que x1 y x2 son menos 1. Entonces esto es tener x más 1 por x más 1, y esto es tener x más 1 al cuadrado, ¿no? Como habíamos encontrado. Entonces, ¿para qué factoreo el denominador? Porque es más fácil cuando uno tiene las expresiones factoriadas decir
cuando eso es distinto de 0. Entonces, ¿cuándo esto va a ser distinto de 0? Y esto va a ser distinto de 0 si x es distinto de 0 y x más 1 es distinto de 0. Para que x más 1 sea distinto de 0 es lo mismo que decir que x es distinto de menos 1. Entonces, el dominio que estábamos buscando, que eran cuáles eran los x que no anulaban al denominador, porque fíjense que el numerador no tiene problema. Lo que yo no puedo es dividir por 0, por lo tanto tengo que buscar cuáles son los x que no anulan al denominador. Entonces, el dominio de G va a ser el conjunto de todos los reales y hay dos valores prohibidos. ¿Qué valores prohibidos? Son el 0, x distinto de 0 y también x distinto de menos 1. Esa es una manera de escribirlo. También lo puedo escribir como intervalo. Lo puedo escribir como intervalo. Entonces va a ser el intervalo menos infinito menos 1, porque lo que no puedo tener, vamos a hacer un dibujito. Tenemos todos los reales. Lo que no puede ser es menos 1 ni 0. Estos valores están prohibidos. Entonces, ¿qué me queda? Me queda, bueno, todos los más chicos que menos 1, sin tocar el menos 1, todos los que están entre menos 1 y 0, sin tocar el menos 1 y sin tocar el 0, y todos los más grandes que 0. Si uno hace el dibujo, se da cuenta cómo puede escribir esa expresión como intervalo. Entonces va a ser el intervalo menos infinito menos 1. Unión. Así escribí esta parte. Unión, esto. ¿Y esto qué es? Menos 1, 0. Unión desde el 0 hasta donde quiera. Es decir, del 0 al infinito. Es otra manera de escribir y que en general es bastante práctica para escribir un conjunto de números reales. La parte visual, digamos, nos hace pensar en qué es lo que nos está pasando en la recta. Entonces el dominio es toda la recta, salvo el menos 1 y el 0. ¿Cómo escribo eso? Bueno, lo puedo escribir de esta manera o como unión de intervalos abiertos. Pero ese es el dominio. Ahora, ¿qué pasa con el dibujo de las funciones racionales? Es bastante complicado, digamos. Por más que uno podría escribir que esto es 2x al cuadrado, como x por x más 1 al cuadrado, podría simplificar una x y x es distinto de 0, pero eso vamos a ver después, qué significa que yo esta función que tengo dada, la pueda asemejar o ser equivalente a otra función. Pero entonces, por ahora, digamos, después, un poquito más adelante, vamos a aprender a estudiar el comportamiento de este tipo de funciones con herramientas de análisis matemático, que es lo que vamos a estudiar dentro de un capítulo más o menos. Entonces, vamos a ir a la función racional más primitiva, digamos, la más sencilla de todas. Que es así como cuando estuvimos con las rectas, pensábamos en la recta que pasaba por el origen, después con las parábolas que pasaban por el origen, las parábolas cúbicas que pasan por el origen, etcétera, etcétera. Entonces acá vamos a trabajar con y igual 1 sobre x, que ya algo dijimos el otro día. Esta función, igual 1 sobre x, digamos, pienso así en cuanto al dibujo, el dominio de esta función van a ser todos los x que no sean 0, porque es lo que anula al denominador. Es decir, el a
va a ser el conjunto de los X reales y no cero. Y si lo escribo como intervalo, entonces si no tengo que excluir el 0, lo puedo escribir como el intervalo menos infinito 0 sin tocar, unión el intervalo 0 infinito. Entonces esto es lo mismo que decir que es menos infinito 0, unión 0, infinito. Acuérdense ustedes que el infinito no es un número, ¿no? El infinito es una expresión para indicar que yo puedo ir hasta, en este caso, el menos infinito sería un número tan chico como uno quiera y nunca llego a ningún lugar, sino que tengo que seguir. Y el infinito positivo es un número tan grande como quiera y siempre tenemos otro siguiente. Uno que está un poquito después. La palabra siguiente en general se usa en los enteros, por lo que los números reales están tan pegaditos uno del otro. Entonces, ¿cuál es el dibujo de esta función? Ya hablamos el otro día, hicimos alguna. Si ustedes hacen una tabla, y si quieren, traten de tener siempre a mano la calculadora, ¿eh? Entonces, y igual 1 sobre x. Entonces, obviamente que ya vimos que al 0 no le puedo dar valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, para x igual a 1/2, les queda 1 sobre 1/2, les da 2. Para x igual a 1/4, es 1 sobre 1/4, 2 y escribí 0. No sé de dónde lo saqué eso, les da 4. Si a x cada vez más chiquito, más grande, ¿no es cierto? 1/8, entonces 1 sobre 1/8 les da 8. Entonces, supongamos que acá tenemos el 1, y entonces para 1, no la hice, da 1. Para 1/2 nos da 2. 1/2 nos da 2. Para 1/4 nos da 4. Y así sigue. ¿Y qué pasa después? Para valores más chicos que 1. Para valores más chicos que 1, cada vez nos va a dar más chicos. Después hacemos los negativos. Entonces, para menos 2, por ejemplo, perdón, para 2 va a dar 1/2. Para 3 va a dar 1/3. Para 4 va a dar 1/4. Y así siguiendo. Entonces, para 2, por ejemplo, que estuviera ahí, me da 1/2. Para 3 me da 1/3, la tercera parte de 1. Para 4 me da 1/4. Entonces la curva viene a ser esto. ¿Qué ocurre si nosotros ahora pensamos en los valores opuestos de esto? Entonces, para menos 2 nos va a dar menos 1/2. Para menos 3 nos va a dar menos 1/3. Para menos 4 nos va a dar menos 1/4. Porque la X es la que está teniendo el signo. Entonces, ¿qué dije? Para menos 1, no lo escribí porque es trivial, para menos 1 nos da menos 1. Para 2 nos da menos 1/2. Para 3 nos da menos 1/3, para 4 nos da menos 1/4, es decir, que hasta acá tenemos esto. Y ahora nos va a pasar similar para los valores positivos que encontramos. Simplemente encontré eso, podríamos poner otros, ¿no? Entonces, para, bien digo, para menos 1/2, nos da 1 sobre menos 1/2, eso nos da menos 2. Nos da menos 2.
para menos un cuarto, nos da menos 1 sobre un cuarto, nos va a dar menos 4, etc. Es decir, que la curva esta se repite pero reflejada acá. Entonces, esta es lo que llamamos la básica, digamos, de las racionales. Porque hay muchas que se pueden escribir usando esta. ¿Cómo? Y haciendo el mismo tipo de trabajo que hicimos el otro día cuando trasladábamos las funciones sumando o restando o multiplicando, ¿no? ¿Vamos siguiendo esto? ¿Qué tal, Lautaro? Me alegro que hayas podido llegar. Bien. Entonces, vamos a borrar esto. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar si hacemos una traslación vertical? ¿Qué quiere decir eso? Si pienso en g de x igual a 1 sobre x más 3, por ejemplo. ¿Por qué yo digo que va a ser una traslación vertical? ¿Quién opina? ¿Qué va a pasar? ¿Alguien puede hablar? El dominio de G va a ser el mismo, porque el problema lo tenemos acá, ¿no? No se nos puede anular 1 sobre X. O sea que el dominio de G también es este conjunto. ¿Cómo que no se puede anular 1 sobre X? Esa parte cuando dice así no entiendo yo. ¿Y vos podés dividir por 0? Ah, está bien. El problema, no se puede anular el denominador. Por otra parte, 1 sobre X siempre va a dar distinto de 0, fíjate. 1 sobre X igual a 0, ¿qué pasaría? ¿Hay algún X para el cual 1 sobre X vale 0? Fíjate que si X pasa de este lado, para despejar X, te queda que 1 es igual a 0 por X. Y cualquiera hacia X esto da 0. Y de este lado tenés un 1. Lo que quiere decir que esta función no se anula nunca. Se va a hacer tan chiquita como quieras, si querés, en el menos infinito o en el más infinito, se hace muy pegadita al 0, pero nunca lo llega a tocar. Pero lo que yo decía era que lo que no puede ser esto, no se puede anular, el X que está abajo, ¿no? Porque no podemos dividir por 0. ¿Está bien, Nicolás? ¿Lo que dije? Sí, gracias. Bien, entonces el dominio de G también es el mismo. Pero ahora, ¿qué pasa si a esta curva, que ya la tienen dibujada, ¿qué tienen dibujada? Tienen 1 sobre X dibujado, le suman 3. ¿Qué va a pasar? Se corre 3 a la izquierda. ¿Por qué? ¿No es 3 para arriba? Hacia arriba. Para arriba. Para arriba. Fíjate que para cada valor que vos tengas de acá, le vas a tener que sumar 3. Entonces, si vos tenés X, y es 1 sobre X más 3, entonces para X igual a 1, ¿qué te va a dar? 1 más 3, que te da 4. ¿Está bien? Entonces, para X igual a 1, que antes nos daba 1, ahora nos da 4. Acá, acuérdense que tienen el 1, 2, 3 y 4. Entonces, en el 1 vale 4. O sea que ahí se sube. ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, el 2? Entonces te va a quedar 1/2 más 3. ¿Bien? O sea que al valor 1/2 que teníamos antes le sumamos 3. O sea que antes para 2 estábamos acá y ahora tenemos que sumar 3. O sea que vamos para arriba. ¿Bien? Es decir, si ustedes tienen 1, 2 y
1, 2, 3, ahora, lo que van a tener, lástima que no tenemos en este pizarrón la posibilidad de escribir en colores. Entonces, lo que vamos a tener es que uno podría pensar, bueno, subo el eje de la Y hasta el 3 y lo dibujo con puntitos o de manera auxiliar. Entonces, la curva que teníamos en 1 sobre X, para 1 sobre X, se nos sube acá. Se nos sube en 3. Y después, ¿qué pasa? Piensen qué le va a pasar ahora en los negativos. Va a pasar lo mismo, ¿no? Porque si ustedes tienen los negativos, supongamos que me pasa en menos 1. En menos 1 va a ser menos 1 más 3. Es decir, me da 2. Y antes, para menos 1, acuérdense que les daba menos 1. Y menos 1 más 3 es 2. O sea que les da acá. Se le sube toda la curva en 3. Porque la curva es esta parte y esta también, ¿eh? No es un solo pedazo, ¿eh? Cuidado con eso. ¿Qué pasa en menos 2? Y les va a dar menos 2 más 3. Perdón, menos 1/2 más 3. Menos 1/2 más 3, acuérdense que tenían, acá tenían lo que valía menos 2, y ahora esto lo tienen que subir en 3. Entonces 3, ¿qué es 3? Y 3 es esto, entonces a esto lo suben esto y lo tienen acá. Y así la curva se les va a reproducir acá arriba. Y después van a venir para acá abajo. Entonces, esta nueva, digamos, yo la hago así, porque no tengo manera de distinguírselas. Esa es la nueva curva. Entonces la curva se subió en 3. ¿Por qué? Porque lo que le están agregando a 1 sobre X es más 3. ¿Qué va a pasar si a 1 sobre X, en lugar de sumarle 3, le hicieran h de X, por ejemplo, igual 1 sobre X menos 5? ¿Qué pasará? H de X menos 5, ¿qué pasa? Baja 5. Baja toda la curva en 5, ¿no? El dominio de H es el mismo, porque el problema que tenemos es que lo que no se me puede anular es este denominador. Es decir, 1 sobre X tiene que tener un denominador, que es X, distinto de 0. Por lo tanto, el dominio de H es el mismo. Lo único que me baja en 5. Ustedes después hagan este dibujo. H de X igual 1 sobre X menos 5. El menos 5 está fuera del 1 sobre X, ¿eh? Ahora vamos a lo que quería Facundo. Entonces, esta la borro. Me quedo con la primitiva, digamos, f de x 1 sobre x. Y ahora, ¿qué pasa? El dominio, entonces acuérdense, estoy escribiendo lo que tenía antes, ¿eh? El dominio es menos infinito, 0, unión, 0, infinito. Bien. Ahora, ¿qué pasaría si tenemos una función t de x igual a 1 sobre x menos 1? ¿Cuál es el dominio de esa función?
¿Cuál es el dominio? Todos los X distintos a 1. Todos los X distintos de 1. Entonces el dominio de T, lo que tiene que ser es X menos 1 distinto de 0. X menos 1 va a ser distinto de 0 si X es distinto de 1. Bien, entonces el dominio de T, ¿qué intervalo va a ser? Vamos a pensarlo en un dibujito. Si acá tienen el 0 y acá tienen el 1, X distinto de 1 va a ser, no puede ser esto. Esto no puede ser, entonces va a ser de menos infinito hasta el 1 sin tocar, por eso voy a escribir un intervalo abierto, unido con el intervalo abierto 1 infinito. ¿Y qué va a pasar con la curva? ¿Qué les parece? ¿Qué va a pasar con la curva? ¿Cómo se va Se va a a abrir, se va a ensanchar. ¿Se va a ensanchar? A ver, no sé. Porque No sé cuando qué X es le 0, llamás, va a valer menos 1. espérate un poquito, Entonces, no sé a qué vos le llamás ensanchar. O sea que no te digo ni que sí ni que no, porque no sé qué es eso. Por ejemplo, para 0, ¿cuánto vale? menos 1. Menos 1. Vamos para valores mayores que 1 por ahora. Bueno, di menores que 1. Para menos 1, ¿cuánto vale? Menos 2. ¿Por qué menos 2? Menos 1 medio. Menos 1 medio. El denominador vale menos 2. Acuérdate que es 1 sobre. Para menos 3, ¿qué te vale? ¿Qué vale para menos 3? Menos 1 cuarto. Menos 1 cuarto. Muy bien. Entonces, para 0 ahora vale menos 1. Para 0 vale eso. Para menos 1 vale menos 1 medio. Para menos 3 vale menos 1 cuarto. Muy chiquitito. ¿Está bien? Entonces la curva viene así. ¿Qué pasa, por ejemplo, para el número? Un número próximo al 1, pero más chico que 1. Por ejemplo, para el 1 medio. ¿Está bien? Porque el 1, acuérdense que ahora no lo pueden tocar ustedes, Este 1 está prohibido. Yo marco la recta x igual 1 por algo, van a ver. Entonces, si x vale 1 medio, acá les queda 1 sobre 1 medio menos 1. 1 medio menos 1, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 1 medio menos 1? Menos 1 medio. Menos 1 medio. Es 1 sobre menos 1 medio. ¿Y esta cuenta cuánto da? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Y 1 menos 1 medio, ¿cuánto es? 2. Menos 2. Menos 2. Muy bien. Entonces, para x igual 1 medio, para x igual 1 medio, la cosa vale menos 2. Para x igual 1 cuarto.
Entonces va a ser 1 sobre 1/4 menos 1. ¿Cuánto es 1/4 menos 1? Un cuarto menos 1 son 4/4 negativos. Menos 3/4. Menos 3/4. O sea que va a dar menos 1 sobre 3/4. Y esto da menos 4/3. ¿Está bien? Menos 4/3. Menos 4/3 es más grande que, en valor absoluto, es más grande que menos 1. Menos 4/3, ¿cómo es? Es menos 3/3. Un cachito más grande. Exactamente. Menos 4/3 es menos 3/3 menos 1/3, ¿no? Esto es menos 1, menos 3/3. O sea que es, ¿cómo voy? Para 1/4. Para 1/4. ¿Entre Es qué un valores? tercio más grande. 1/3 más grande que quién. ¿Es más negativo o menos negativo que menos 1? Más negativo. Tenemos menos 1 y le restamos menos 1/3, ¿no? O sea que va a estar por acá. ¿Sí? Ese es el valor. Vamos a darle un valor más próximo a 1. Por ejemplo, el 3/4. Vamos a darle el valor 3/4. 3/4 está bastante cerca del 1, ¿no? Le falta 1/4. 3/4 de cerveza, eso saben bien. Entonces va a ser 3/4 menos 1. ¿Qué les da 3/4 menos 1? Menos 1/4. Menos 1/4. Entonces esto es 1 sobre menos 1/4. ¿Y cuánto da eso? Menos 4. Menos 4. Por lo tanto, acá tienen 1, por acá teníamos 2, ¿bien? 3 y 4. O sea que para este me da esto. Entonces, ¿qué pasó con la curva? Para los negativos se me corrió para acá, ¿no? Y ahora vamos a ver los positivos. Fíjense que lo que pasaba con el eje Y, que este es el eje Y, lo que pasaba con el eje Y, ahora me está pasando con esta recta x igual a 1, que es donde la función no está definida. Vamos a borrar esto. La función no está definida para x igual 1. Entonces, la curva antes que se pegaba sobre el eje Y, ahora se pega sobre la recta x igual a 1. Ahora vamos a darle valores positivos y más grandes que 1. Ahora dimos positivos y negativos, pero más chicos que 1. Ahora vamos a darle valores más grandes que 1. Por ejemplo, el 2. ¿Está bien? Entonces va a quedar 1 sobre 2 menos 1. 2 menos 1, ¿qué tal? ¿Cuánto vale 2 menos 1? 1. 1. Entonces va a quedar 1 sobre 1. Entonces para 2 vale 1. Entonces para 2 vale 1. ¿Qué pasa si le doy el valor 3? Va a ser 1 sobre 3 menos 1. Es decir, que eso va, ¿cuánto da? 1/2. 1/2. Entonces para 3 vale 1/2. Vamos a darle, por ejemplo, el valor 4/2. A ver, un valor más próximo al 1 quiero darle. Esperen un poquito. Un valor más próximo al 1 podría ser 3/2, ¿no? 3/2 es 1,5. Entonces va a ser 1 sobre 3/2 menos 1. 3/2 menos 1, 1 es 2/2. 3/2 menos 2/2
es 1/2. Entonces esto es 1 sobre 1/2. ¿Y esto cuánto da? 2. 2. Entonces, para 3/2 que está acá, en la mitad entre 1 y el 2, vale 2. Acuérdense que acá tienen 1, acá tienen el 2. Entonces la curva, ustedes después van a comprobar lo que yo estoy diciendo, se va a correr. ¿Está bien? Esta era la original y ahora esta es la nueva. Esta es la nueva. Entonces, no es que se achicó, que esa era la duda que tenía Facundo. Se corrió. ¿Está bien? Fíjate que se te corrió de eje, digamos, ¿no? Ahora, antes el eje, podríamos decir, de simetría de la curva, porque esta curva es simétrica y da vuelta, digamos, ¿no? Tiene una idea de simetría. Lo que pasa acá es lo mismo que pasa acá. Bueno, lo que pasa acá es lo mismo que pasa acá, pero ahora, ¿qué pasó? Antes rotaba sobre el eje Y. Ahora esta rota sobre el eje x igual a 1. Se corrió el comportamiento de la función. ¿Y se corrió para dónde? ¿Para la izquierda o para la derecha? Para la derecha se corrió. Se corrió para la derecha. Bueno, entonces ustedes van a mirar qué pasa si, por ejemplo, ponen una función g de x, otra g de x igual a 1 sobre x más 2. Es de nuevo jugar con 1 sobre x. Pero ahora, en lugar de tener x más 0, tengo x más 2. Entonces, ¿cuál va a ser el dominio de esta g? ¿Quién me cuenta? ¿Qué es lo que no puede pasar? No puede pasar que x más 2 sea igual a 0. Entonces, ¿cómo tiene que ser x? Si x más 2 no puede ser 0. ¿Qué opinan? Mayor a menos 2. No puede ser menos 2. Muy bien. Es decir, menos 2 no lo puedo tocar. X más 2 debe ser distinto de 0, lo que es lo mismo que x distinto de menos 2. Entonces el dominio puede ser cualquier número más chico que menos 2, sin tocar el menos 2, o cualquier número más grande que menos 2. Es decir, que es la unión del intervalo menos infinito menos 2 con el intervalo menos 2 infinito. Bueno, esa es el dominio. ¿Y qué esperan que vaya a pasar? ¿Qué nos va a pasar cuando dibujemos esa curva? Se me tildó a mi profe, no puedo escuchar qué preguntó. Bueno, yo digo, cuando dibujes esta curva, dada por y igual x y igual 1 sobre x más 2, ¿qué te va a pasar? Con respecto a la 1 sobre x. ¿Cómo va a quedar el dibujo? ¿Cómo ¿Va a a subir ser? 2? ¿Por qué va a subir? Se corre 2 a la izquierda. Se corre 2 a la izquierda. ¿Mm? Fíjense que ahora la idea es que en la curva no puede tomar el valor menos 2. Es decir, en el menos 2 no va a estar definida. Bien, entonces, el efecto que tiene el eje Y ahora se va a trasladar para acá. Convénzanse. X y igual 1 sobre x más 2. Voy a dar dos valores y chao.
Después se encuentran ustedes. ¿Qué pasa si x vale menos 1? Si x vale menos 1, ¿cuánto les da? En lugar de x hay que meter menos 1. O sea que va a ser 1 sobre menos 1 más 2. 1. Va a dar 1. Entonces, si x vale menos 1, la función vale 1. Si x vale 0, ¿cuánto vale? Estoy tomando valores en este intervalo. 1/2. Vale 1/2. Bien, entonces, para 0 vale 1/2. Para 1, ¿cuánto vale? Un tercio. 1/3. Bien, entonces para 1 vale 1/3. Entonces, a ver, a un valor más próximo a menos 2. ¿Está bien? Para menos 1 nos dio acá. Un valor más próximo a menos 2. Por ejemplo, un valor entre menos 1 y menos 2. ¿Qué valor pueden tomar entre menos 1 y menos 2? Menos 3/2 está entre menos 1 y menos 2. ¿Qué les parece? Menos 3/2 está entre menos 1 y menos 2. ¿3/2 cuánto es? El número 3/2. Sí, está 1/2 entre los dos. Bueno. 1/2 de diferencia. Bien, entonces menos 3/2, vamos a darle el valor menos 3/2. Va a ser 1 sobre menos 3/2 más 2. ¿Cuánto es menos 3/2 más 2? Acuérdense que 2 dicho en medio son 4/2. Entonces, ¿cuánto Medio. es? 1/2. Entonces esto va a ser 1 sobre 1/2. Y 1 sobre 1/2, ¿cuánto les da? 2. 2. O sea que para menos 3/2, que es la mitad de estos dos, digamos, geométricamente, les da 2. Acá tenían 1, acá tenían 2, o sea que les da acá. Entonces, a medida que se aproximan al 2, más se van a pegar a esta recta, y la curva va a ser esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó con esta rama que tenían? Se corrió para acá. Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar con esta rama? Y bueno, se tiene que correr para acá. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, vamos a darle el valor menos 3. Vamos a darle el valor menos 3. ¿Por qué digo menos 3? Y bueno, porque no puedo tomar el valor menos 2, ¿no? Entonces vamos a ver en menos 3 qué nos da. Entonces, para menos 3 nos va a quedar 1 sobre menos 3 más 2. ¿Cuánto es menos 3 más 2? A ver. Menos 1. Menos 1. O sea que va a ser 1 dividido en menos 1. Y eso es menos 1. Entonces, para menos 3, que es este valor, nos da menos 1. Acuérdense que el menos 1 era este valor. Entonces, esta curva se les va a correr para acá. ¿Y en cuánto se les va a correr? En 2 se va a correr. Se va a correr en 2, porque este eje se les corrió en 2, entonces la curva se vuelve a repetir. Fíjense, vamos a darle otro valor. Por ejemplo, denle el valor 4, menos 4. Entonces, para menos 4 les queda 1 sobre menos 4 más 2. Menos 4 más 2, ¿cuánto les da? Chicos, son valores fáciles, ¿no? Menos 4 más 2, ¿cuánto es? Menos 2. Menos 2. Menos 2. Bueno, entonces les queda que esto es 1 sobre menos 2. Es decir, les da menos 1/2.
Entonces, para menos 4, que es este valor, les da menos un medio. El que les da por acá. Entonces, la curva hace esto. Entonces, ustedes den más valores y se convencen que es esta la curva. Entonces, ¿qué pasó con la nueva curva? Respecto del original, que la original es esta. Y toda la curva se nos corrió en 2 para este lado. ¿Por qué? Y bueno, porque en el argumento metimos un x más 2. Entonces, no se dilató, se trasladó. Entonces, para traslaciones verticales, a f de x le sumamos algo. Y si para traslaciones horizontales, al argumento le sumamos o le restamos algo. ¿No? Es lo que hicimos hace un momentito. Bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si hacemos una U de x igual a 3 por 1 sobre x? ¿Qué va a pasar? ¿Qué opinan? ¿Qué va a pasar? Ahí era que yo me confundía. Ahí sí se va a dilatar 3. Algo le va a pasar, ¿no? Claro, sí, yo me confundía con lo otro. ¿Mm? Cuando era negativo se refleja, ¿no? Claro, si es negativo se refleja y si es... Acá va a acelerar el comportamiento de la función, ¿no? Y lo va a acelerar de manera positiva. ¿Mm? Entonces, vamos a mirar lo que dice Facundo. Igual a 3 por 1 sobre x. Entonces, ¿qué pasa si x vale 1? El problema que tenemos, acuérdense que x tiene que ser distinto de 0. ¿Bien? Es decir, el dominio sigue siendo el mismo que tenía f. Entonces, si x vale 1, ¿cuánto les da? Chicos, ¿dónde están? 3. Les da 3. Si x vale 2, ¿qué les da? 3 medios. 3 medios. Si x vale 3, ¿cuánto les da? Yo creo que no estudiaron la tabla del 13. 1. Estaba apagado el micrófono. Ah, bueno. Entonces, a ver, para 1 le da 3. Para 2 le da 3 medios. 3 medios, acuérdense que es 1 y medio, ¿no? Para 3 les da 1. ¿Sí? Entonces, la curva se está acelerando. Miren por qué digo yo eso. Por ejemplo, para que se vea el acelere, vamos a darle el valor 1/4. Valor chiquito vamos a darle. Acá no se nota tanto, pero para valores más chicos se nota más el acelere. Para 1/4, por ejemplo, o 1 medio, empecemos por 1 medio, va a ser 3 por 1 sobre 1 medio. Entonces, ¿eso cuánto da? Da 6. ¿Sí? Entonces, acuérdense que para 1 medio hoy nos daba 2 y ahora nos da 6. 1, acá tenemos el 1, acá tenemos el 2, acá tenemos el 3, 6, está por acá arriba. Entonces creció muchísimo más. Entonces la curva se va a acelerar para valores chiquititos, más chicos que 1. Fíjense que esta curva crecía. Entonces el crecimiento para los valores más chicos que 1 va a ser más abrupto. Los otros
lo va a lentizar un poco el decrecimiento, ¿no? Fíjense que antes, ustedes para el 2, la 1 sobre x, para el 2 les daba 1/2. Y ahora, para el 2, recién lo hicimos, nos dio 1. ¿Está bien? O sea que está alentizando el decrecimiento para valores más chicos que 1. Entonces la curva hace esto. Hay una deformación de la curva para valores más chicos que 1. Por tener este 3, crece más rápido. Y para valores más grandes que 1, decrece más lentamente. Bueno, ustedes dibujen los negativos. Los negativos van a ser simétricos respecto de lo que está pasando y rotando, ¿no? Esta curva se rota y va a quedar acá. Bueno, denle ustedes los valores negativos, a ver qué pasa. Entonces, bueno, eso es lo que tienen ahí en el apunte para estudiar el comportamiento de la función con algunos desplazamientos. Bueno, entonces vamos a mirar cómo por algunos modificaciones aritméticas o algebraicas puedo trabajar con esta función para poder usar lo que ya sabemos cómo hacemos cuando representamos esta función o variando esa función, sumándole algo o modificando su argumento. Entonces, a 2x más 1 sobre x más 3, como abajo tengo x más 3 y arriba tengo 2x más 1, le voy a propósito, le voy a sumar 5 y le voy a restar 5, es decir que sumé 0. A los efectos de que me quede 2x más 6 menos 5. Ahora, 2x más 6 es lo mismo que tener 2x más 3 menos 5 sobre x más 3. El denominador no lo modifico. Estoy tratando, ya les dije, de usar lo que sabemos y vimos hasta hace un ratito de pequeñas modificaciones sobre la función 1 sobre x. Entonces, ¿cuál es el dominio de H? Y el dominio de H van a ser todos los x distintos de menos 3. Es decir, es el intervalo menos infinito, menos 3, unión, menos 3, infinito. Ese es el dominio de H. No puede anularse el denominador. Entonces, en su dominio, yo voy a escribir 2 por x más 3 sobre x más 3 menos 5 sobre x más 3. Y acá, justamente lo que estamos viendo es cómo una función racional, pero muy particular, la podemos dibujar usando cómo sabemos dibujar nosotros esta función o sus variantes. Porque x más 3 dividido x más 3 nos da 2. Yo estoy escribiendo al revés, ¿no? Entonces esto va a ser 2 menos 5 sobre x más 3. Entonces, esta función h, al final de cuentas... ¿El 6 qué le hizo? Y el 6 lo saqué factor común. 2 factor común de x más 3. Ah. ¿Está bien? Entonces, esta función, para x distinto de 3, perdón, de menos 3, se puede escribir como 2 menos 5, lo voy a escribir acá, 1 sobre x más 3. Entonces, el dibujo se lo dejo a ustedes. Acá, el dibujo háganlo por partes, ¿eh? Ya les digo cómo van a hacer el dibujo.
Primero, dibujar uno sobre x más 3 igual 1 sobre x más 3. Segundo, dibujar 5 por 1 sobre x más 3. Tercero, dibujar menos 5 por 1 sobre x más 3. ¿Está bien? Esta es la que van a dibujar. Ya hicimos de eso. Después eso lo multiplican por 5. Esto lo dibujaron y multiplican esto por 5. Entonces acuérdense que la va a estirar. La va a estirar de alguna manera. Va a acelerar el comportamiento. Después van a multiplicarla por menos 1. Es decir, si la multiplican por menos 1, la dan vuelta. Es decir, cuando tienen dibujada esta, escribir menos 5 por x más 3 es multiplicar por menos 1 esto que ya la tienen dibujado. Y después, cuarto, por último, hacen 2 menos esta expresión. Entonces, al sumar 2, suben el dibujito de esta expresión. ¿Entendido? Eso queda de deber. Yo ya les dije cómo trabajé esto, ¿no? A propósito, sumé y resté 5 para después sacar, porque acá tengo un 1 y acá tenía x más 2 y acá tenía 2x. Entonces mi idea es sacar 2 factor común de algo que se me simplifique con el x más 3. A veces se va a poder hacer eso, otras veces no se va a poder hacer eso, ¿eh? Bueno, esta se puede, y como en el libro hay un ejemplo parecido a este, yo hice otro distinto. Después también tienen el del libro. Bien. Entonces, ya les marqué todos los pasos que tienen que hacer. ¿Entendido los pasos que tienen que hacer? Sí, perfecto. Entonces, las funciones exponenciales. Así se llaman a las funciones donde la variable está en el exponente. A es un número real y nosotros vamos a considerar valores reales positivos. Ahora les explico por qué vamos a considerar valores reales positivos. Ese va a ser el dominio, no. El dominio puede ser cualquier número real. Entonces, por ejemplo, supongamos A igual a 2. Es decir, nuestra f de x es 2 a la x. Ejercicio clásico, digamos. Entonces vamos a hacer una tablita. Agarren una calculadora. Entonces la variable está en el exponente. Entonces para x igual a 0, esto les da 2 a la 0, les da 1. Para x igual a 2, esto o a 1, vamos a ponerle, no tiene por qué ser enteros, pero para 1 les da 1
2 a la 1 les da 2. Para x, por ejemplo, 1/2 les da 2 a la 1/2. Raíz de 2. Para x igual a 2, por ejemplo, 2 al cuadrado les da 4. Para x igual a 4 les da 2 a la cuarta, les da 16, etc. Vamos a ir dibujando algunos de esos valores. Un poco más abajo voy a venir. Entonces, para 0 les da 1. Para 1 les da 2. Para 1/2 le da raíz de 2, que aproximadamente va a ser 1,4. Para el dibujo anda bien. Para 2 les da 4. Fíjense cómo crece de rápido, ¿no? Para 3 le dará 8, para 4 le da 16. ¿Qué pasa para valores negativos? Entonces, para x igual menos 1, por ejemplo, les da 2 a la menos 1. 2 a la menos 1 es 1/2. Para menos 2, les da 2 a la menos 2, que es 1 sobre 2 al cuadrado, es decir, les da 1/4. Para menos 3, 2 a la menos 3, es 1/2 elevado al cubo, 1/8. Entonces, para valores negativos, esto va a ir decreciendo, ¿no? Siempre son potencias de 2, porque la x, pero ojo, la x es un número real cualquiera, ¿eh? Entonces, le pueden dar menos 1/2, etc. Entonces, la función va a ser esto. Más o menos, ¿no? Para menos 2, para 1 vale, perdón, para menos 1 vale 1/2. Vamos a ponernos más o menos de acuerdo en una unidad. Para menos 2 vale 1/4, vale la mitad. Para 3 vale la mitad de este, vale 1/8. Entonces la exponencial va a ser esto. Siempre va a ser positiva. No hay ningún valor de x que haga que esto sea negativo. Esto crece muy rápido y decrece bastante rápido también. Entonces, nunca vale 0 y siempre es positivo. Bueno, si ustedes agarran la calculadora, tomen la calculadora, de la función exponencial es más chico que 1. Entonces, si a vale 1/2, que puede ser, es permitido porque es más grande que 1, perdón, es más grande que 0, hacemos algunos valores y esta es la cosa. Ustedes con la calculadora pueden encontrar otros valores. Entonces, tarea para el hogar. Hagan, por ejemplo, g de x, algunas, ¿no? 3 a la x más 1. Por ejemplo, ¿esto qué significaría? Fíjense que esto se puede pensar de dos maneras. Por potencia igual base, ustedes saben que esto es 3 a la x por 3.
Entonces esto va a ser 3 por 3 a la x. Entonces uno podría pensar, bueno, dibujo 3 a la x y la multiplico después por 3. Como quieran. Si no, directamente juegan, háganlo con la máquina, ¿no? Como ya les dije. Bueno, entonces así pueden dibujar algunos valores. Ahora, ¿cuál es la exponencial más famosa que hay? O la más útil, si quieren pensarlo de otra manera, que aparece en matemática y que es cuando A es igual a E, donde E es un número irracional. Es muy famoso y por eso tiene nombre, o simbolización. Si uno dice E, bueno, entonces vamos a parar la grabación y vamos a buscar en la máquina. Van a usar, borren el E, apliquen lo que habíamos hablado de X a la Y. ¿Está bien? La teclita X a la Y. Entonces, si aplican X a la Y en el paréntesis, abajo pongan E. Aprietan E. Y ahora se van al exponente. A darle valores al exponente. Entonces, obviamente, para 0 les va a dar 1, porque todo número no nulo elevado a la 0 vale 1. Para 1, por supuesto que les da E. Para 2 les va a dar E al cuadrado, que aproximadamente para el dibujo, busquemos cuánto es E al cuadrado. Es 7,3,8. Por ejemplo, para pónganle un valor, el que se les ocurra a ustedes, -1, por ejemplo, ¿qué les va a dar? Si ponen -1, la máquina lo va a contestar aproximado. Le va a dar, para -1, E a la -1 es aproximadamente igual a 0,367. Con 0,36 en un dibujo ya se perdió. 0,3 en nuestro dibujo ya se pierde. Entonces, denle varios valores. ¿Está bien? Por ejemplo, para -2, denle el valor -2. Entonces les va a dar E a la -2 aproximadamente igual a 0,135. ¿Está bien? Bueno, vamos a darle valores positivos ahora. Por ejemplo, a la cuarta, E a la cuarta. Fíjense lo que es, ¿no? E a la cuarta es grandísimo, ¿no? 54,8, no, 59. 598. ¿Está bien? Bueno, entonces, el dibujo de E a la X, para 0 vale 1 como toda exponencial. Para 1 vale E, y se acuerdan que habíamos dicho que E es aproximadamente 2,71. Entonces, para 1, esto les da 2,71. Para 2 les da 7,38. Acá tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso nos pasa en 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, casi 8. Para -1, 0,36.
para menos 2, 0,1. Es decir, la curva más o menos hace esto. En el apunte tienen un dibujo, quién sabe mejor que este, pero lo importante es que ustedes lo busquen y lo traten de hacer. Ahora sí practican con la calculadora. Entonces, ¿entendido eso? Sí, perfecto, profe. Bueno, entonces, ¿entendido cómo manejarlo para encontrar los valores? Creo que eso no hay ningún problema. Bueno, a partir de acá, parecido a lo que hicimos con las otras curvas, quiero que ustedes encuentren qué va a pasar si ustedes tienen que representar I igual E a la X más 2. Lo pueden hacer, obviamente, dándole los valores a X y haciendo X más 2, o pensando qué pasa si a ustedes le sumaban 2 al argumento de la función. Y después dibujen, por ejemplo, E igual a 4e a la X, para ver qué pasa. Dibujen I igual a menos 2e a la X. ¿Qué va a pasar con este? Va a quedar como si tiene un signo menos. Fíjense que E a la X siempre es positivo. Nunca es negativo ni cero. Se va a reflejar. Se va a reflejar. Y además, como hay un 2, se va no solo a reflejar, sino que a acelerar de alguna manera, ¿no? Bueno, entonces, estos tres de deber. Ya saben cómo tienen que trabajar las cosas. Con la calculadora se pueden ayudar. Bueno, propiedades de cualquier exponencial, no solo de la exponencial de base e, sino que esta expresión e a la b más c, supongamos a positivo, porque es la base de alguna función exponencial, le hacemos respetar las mismas leyes de la potenciación. Esto va a ser a a la b por a la c. ¿Bien? A la b y después a la c, esto es a la b por c. Ojo que la potencia no se distribuye ni en la suma, ni en la, ¿cómo se llama? Ni en la resta, ¿no? Pero sí, si tienen A y B también es positivo. A por B a la C va a ser A la C por B a la C. ¿Está bien? Y A dividido B, acá estrictamente mayor que 0 porque estoy dividiendo, elevado a la C es a la C sobre B a la C, que es lo mismo que a la C por B a la menos C. Bueno, las propiedades de la exponenciación. Estas propiedades valen y entonces vale para las funciones exponenciales cuando ustedes tengan que trabajar con función exponencial, cociente de funciones exponenciales, va a verificar prácticamente lo mismo que si fuera un número real cualquiera, porque esto vale para los números, bueno, algunos le hemos tenido que poner restricciones porque no podemos dividir. ¿Qué estoy diciendo? Que si ustedes tienen, por ejemplo, 2 a la X sobre
3 a la x, y esta es la función g. Esto no es otra cosa que 2/3 todo a la x. A veces me convendrá pensar 2 a la x por un lado, dividido 3 a la x, o puedo pensar como 2/3 a la x. ¿Está bien? ¿Qué estoy usando? Bueno, estoy usando esta propiedad. Después, si tengo, por ejemplo, una h de x que sea, bueno, se me va por el 4 hoy, 4 a la x por 5 a la x, ¿está bien? Esto es 4 por 5 todo a la x. Y esto es 20 a la x. Bueno, dependerá que me convenga, si la pienso así o la pienso así. Yo simplemente para mostrarles nada más que eso, ¿no? Después, si tienen t de x, por ejemplo, 3 a la x por 3 a la x menos 2, esto les va a quedar, suman los exponentes, entonces les va a quedar 3 a la 2x menos 2. Porque x con x se suman, menos 2. Bueno, esas propiedades son las que a veces pueden necesitar usar. Vamos a de manera. Vamos a decir f de x igual al logaritmo en base a de x. Es decir, el argumento. ¿Y con qué dominio se define? Se define con dominio de la f, es decir, donde se mueven las x van a ser los reales positivos. ¿Y qué es lo que tiene que cumplir? Supongamos que esto lo llamo i. Si eso lo llamo i, entonces lo que tiene que cumplir es que a la i, esto es sí y solo sí, a la i me da x. Es decir, que es un tipo de inversa de la exponencial. Es decir, busco el i este que estaría representando, y estaría representando el valor al que tengo que elevar la base del logaritmo para que me dé x. Pero esto es lo que yo voy a representar. Logaritmo en base a dx me va a dar un montón de valores. Ahora, el a va a tener que ser también, fíjense, porque está definido en términos de una exponencial, de un tipo de inversa del exponencial, va a tener que ser positivo. Porque proviene de esta expresión. Y el x también va a tener que ser positivo. ¿Por qué? Porque si yo quiero que a la i me dé x, para esto siempre es un número positivo. Entonces, para que tenga sentido, el x va a tener que ser positivo. Si no, no tiene solución. Entonces, ¿el i solamente puede ser negativo y positivo? El i puede ser negativo y positivo, exactamente. Entonces, vamos a hacer para algunos ejemplos. Entonces, los que están en las máquinas va a ser para a igual a 10, y en la máquina, agarran la máquina, ven LOG, la máquina, logaritmo en base 10, simplemente lo escribe así. Y después, si A llega a ser E, Sí, lo tengo. si A llega a ser E, la máquina tiene LN.
Bueno, entonces vamos a Aquí dibujar también. algunos casos de logaritmo en base 10. Ya hicimos recién algunos, ¿no? Como prueba, pero entonces, igual logaritmo, se puede poner para reafirmar la situación logaritmo en base 10 de x. Se puede Este poner, presiona primero el botón de logaritmo y el número. claro, apretá logaritmo, a ver qué te pasa. ¿Ves que te aparece un paréntesis? Sí. Bueno, entonces pone, por ejemplo, 4. ¿Qué te contesta la máquina? No, en realidad aprieto logaritmo y me dice entrada no válida. No, Tengo que no, apretar un número, capaz. no. ¿Qué hiciste? A ver, borra todo. Si presiono un número, ponele, No, tenés que hacerlo presiono al revés. 4. Primero apretá logaritmo. Claro. Presiono Tenés que 4. Después apretar, logaritmo me aparece escúchame, 0,0.60, ¿te parece algo así, no? Cuando apretás logaritmo. Sí, sí, Bueno, adentro mete un sí. 4. Me parece ese y el 4 en adentro. Si vos le pones el 4. Sí. Y ahora te aparece 0,6, 0,2, 0,5. 602, etc. Esto va a ser un irracional. Suponete que le pones el valor 1. ¿Qué te parece? ¿Qué les aparece? 0. Les aparece 0, 0. sí. ¿No es Tenía el cierto? micrófono apagado. Está bien, porque si ustedes piensan que el logaritmo en base 10 de x, ¿está bien? Es un i, sí y solo sí, 10 a la i les da x, si ustedes metieron acá un 1, ¿está bien? 10 a la cuánto la tienen que elevar para que les dé 1. La tienen que elevar a la 0, ¿no? ¿Sí? Sí, Bien, por eso es que les da 0. Bueno, por ejemplo, vamos a ponerle el valor 1/2. Logaritmo de 1/2. A ver, ustedes me van a cantar cuánto les dio. menos 0,301. 0. Menos 0,301 y sigue. ¿Está bien? Para un 16, qué sé yo, un 15avo, por ejemplo. Yo no sé hacer un 15avo en la calculadora. Ahí, por lo menos acá en la computadora no sé cómo se hace. Menos 1,176. Menos 1,176. ¿Está bien? Por ejemplo, para el número 1 sobre 340. A ver. Y buscar dónde están las fracciones. 140 o 3. 340. 1 sobre 340. Un valor bastante próximo a 0 te estoy dando. Menos 2,531. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, Delen. Entonces, vamos a ir dibujando esto. 0 no le podemos dar, porque fíjense que tiene que ser más grande que 0, ¿no? Entonces, para 1 nos dio 0. Para 1/2 nos dio 0,3.
Si esto es 1, nos dio 0,3. Un poquito por acá. Para un quinceavo, que es un número muy chiquitito, para mí en el dibujo se me escapa, me da 1, algo. Negativo. Para este número, que yo ni lo puedo dibujar, me da menos 2, algo, ¿no? Se dan cuenta que estos números chiquitos yo no los puedo dibujar. Para 4 me da 0,6. Fíjense que la curva esta crece, este número es bastante chico, la curva logarítmica crece, pero crece despacio, decimos nosotros. Para 4 les da un poquito más que la mitad. ¿Está bien? Es decir, que la curva viene así. Por ejemplo, denle el valor 10. ¿Qué les va a contestar? Ya lo hicimos hoy, pero búsquenlo de nuevo. 1. 1. Recién para 10 les da 1. Acuérdense que esto es 4. Recién en 10, acá les da 1. Para 100 les va a dar 2. Es decir, que la curva logarítmica es una función que crece, pero muy lentamente. Fíjense que tiene que llegar al 100 para que esto levante a 2. Siempre pasa eso digamos, en la función esta. En Crece, logaritmo crece o sí, decrece crece lento. muy, crece muy despacio. Ahora vamos a buscar la otra que tiene la calculadora. Vamos a buscar cuando A vale E. Es decir, vamos a buscar ln de x. Y igual ln de x. Entonces, ojo que aprietan, ¿no? Ahora aprietan ln. Si ustedes aprietan ln, la máquina va a hacer lo mismo que hoy, ¿no? La máquina al apretar ln le va a quedar acá un paréntesis, acá un cuadradito y ustedes tienen que meter en el cuadradito el valor de x que quieran. ¿Sí? Bueno, pongan el 1. ¿Qué contesta la máquina? ¿Escribieron ln ya? ¿Todos están haciendo esto? 0. Sí, 0. Bien. Pongan, digo, ¿todos los alumnos están entendiendo de hacer esto, chicos? Vicente, Juan, Facu, está haciendo. ¿Los otros andan haciendo esto? Es jugar con la calculadora, ¿no? Lautaro, ¿cómo andás, Lautaro? No estás hablando hoy. Entonces, acuérdense que el X tiene que ser positivo. Bueno, por ejemplo, pónganle un medio. ln de un medio. ¿Qué les da? Menos 0,693. 6,9. Para un cuarto, ¿qué les da? Menos 1,38. 6 y sigue largo. ¿Estás con ln? Sí, el logaritmo natural, ¿no? Sí, sí. Para 4. 1,38.
1,38. Para, a ver qué podemos poner, por ejemplo, para E, Uno. 1. Claro, porque E es la base del logaritmo natural, o sea que eso me tiene que dar 1. ¿A qué vas a elevar para que te dé E? Y lo vas a tener que elevar a la 1. Entonces, ¿qué otra cosa podrían hacer? Que, no sé, para 10, a ver, ¿qué les da ln de 10? 2,30. 2,30. Bueno, entonces hay que hacer el dibujito. A ver, vamos a correr el eje porque no lo necesito. Entonces, para 1 nos da 0. Para 1/2, menos 0,69. Supongamos, si esto es 1, es un poquito más grande en valor absoluto que 1/2. Para 1/4, menos 1,38. 1,38 más o menos estará por acá. Después, para E, ¿se acuerdan que E era 2,7 más o menos? Y ahí vale 1. Si acá ponemos E, vale 1. Para 4, 1,38. Para 10, 2,30, que no lo voy a dibujar porque me queda fuera. Entonces se dan cuenta que el comportamiento también de ln es una curva creciente, pero también bastante lenta. Ustedes hagan en el mismo dibujo, esto se lo dejo de deber, y igual a ln de x e igual logaritmo en base 10 de x. Y comparen las curvas. Las dos para 1 va a valer 0. Pero después, ¿cómo es el comportamiento afuera del 1? Entonces, hagan en un mismo gráfico los dos logaritmos. Bien. Propiedades de los logaritmos. Que seguramente, pienso yo, que las vieron en el colegio. Alguno que haya estudiado logaritmo en el colegio, seguro que dieron las propiedades. Entonces, el logaritmo en cualquier base de b por c, donde b es mayor que 0 y c también. Si b y c van a ser números positivos, y a también, por ser base de los logaritmos. Entonces, el logaritmo de b por c es lo mismo que el logaritmo en base a de b más el logaritmo en base a de c. Después, el logaritmo en base a de b sobre c, siempre b y c son números positivos, lo mismo que la a, va a ser el logaritmo en base a de b menos el logaritmo en base a de c. El logaritmo en base a
de b a la n, n un número real cualquiera. A uno cuando escribe n le parece que sea un número natural, no, pero esto en el caso de los logaritmos vale para cualquier n real, ¿eh? B, por supuesto, siempre es positivo. Y A también por ser base de los logaritmos. Entonces esto va a ser n por el logaritmo en base a de b. Es decir, que baja el exponente. Después, ¿qué otra? Bueno, y después hay otra. El logaritmo de 1 también. ¿Eh? Bueno, sí, el logaritmo de 1 vale 0 en cualquier base. Y después otra propiedad importante, a mí me gusta que la recuerden así. El logaritmo en base a de b por el logaritmo en base b de c da lo mismo que el logaritmo en base a de c. Miren lo que pasa acá, es fácil de acordarse. El logaritmo en base a de b por el logaritmo en base b de c es como que se traga el b y les da el logaritmo en base a de c. Esta propiedad es muy importante, es fácil de demostrar, sabiendo qué es el logaritmo. Entonces, esto nos permite calcular el logaritmo en base a de c como el logaritmo en base b de c, voy a calcular. Voy a calcular este, entonces este que está ahí pasa dividiendo, va a ser lo mismo que el logaritmo en base a de c sobre el logaritmo en base a de b. Tener esto es lo mismo que tener esto. Puedo pasar dividiendo porque acuérdense que el logaritmo no se anula nunca. Se anula nada más que ¿dónde? En el 1, ¿no? El logaritmo en base a de 1 vale 0, ¿no? ¿Sí? Pero, ¿está bien lo que digo? El logaritmo en base a de 1 vale 0 para cualquier base. Ahora, ¿para qué uso esta situación? Yo dije que como b era una base de los logaritmos, entonces, porque lo estoy usando acá como base, b no puede ser, podría ser 1. A ver, vamos a discutir eso. Vamos a discutir qué pasa si la base es 1. Bueno, primero les voy a decir para qué sirve esta fórmula. Esta fórmula muchas veces se conoce como que puedo cambiar de base de los logaritmos. Es la fórmula de cambio de base. ¿Por qué a veces necesito la fórmula de cambio de base? Porque si ustedes tienen en la calculadora, ustedes tienen nada más que el logaritmo en base 10 y el logaritmo en base e. Pero a veces es conveniente trabajar con logaritmos en base que no sea ni la e ni 10. Entonces, quieren calcular, por ejemplo, el logaritmo en base 3 de algo. Entonces van a usar esta fórmula. A ver, pero primero voy a discutirles algo. ¿Qué sería
logaritmo en base 1 de x va a ser igual a un i, si y solo si uno a la i me da x. Entonces, ¿cuánto es 1 a la i? Y 1 a la i es 1. Entonces, esto estaría definido nada más que para x igual a 1. Entonces, por eso es que muchas veces se dice que a no solamente se va a tomar positivo, sino que a, como base de los logaritmos, se va a tomar distinto de 1. Porque el logaritmo en base 1 de x será que el i, tal que 1 a la i me dé x. ¿Pero cuánto da 1 a la i? 1 a la i da siempre x. Perdón, 1 a la i da siempre 1. Entonces, para el único x que está definido es para el 1. Entonces, es por eso que las bases se toman distinto de 1. Esa aclaración es porque acá yo les dije, bueno, el logaritmo en base, nunca esto me va a dar 0. Me podría dar 0 si el b valiera 1, pero como el b es una base de logaritmos, no admitimos que sea 1. Desde el punto de vista de que no es interesante. Ahora, yo digo lo siguiente. ¿Cómo hago para calcular el logaritmo en base 3, por ejemplo, del número 4? Entonces, por ejemplo, ustedes podrían decir, bueno, el logaritmo en base 10 de 4 por el logaritmo en base, logaritmo en base 10 de 3 por el logaritmo en base 3 de 4, estoy usando mal la cosa, logaritmo en base 10 de 3 por el logaritmo, está bien, base 3 de 4, me da lo mismo que el logaritmo en base 10 de 4. Tenemos esta igualdad. Por lo tanto, el logaritmo en base 3 de 4 es el logaritmo en base 10 de 4 dividido el logaritmo en base 10 de 3. Y estos, entonces, los podemos calcular con la calculadora, ¿no? ¿Por qué? Porque el logaritmo en base 10 de 4 lo tienen en la máquina, lo buscan en la máquina. ¿Cuánto les da el logaritmo en base 10 de 4? Es decir, log de 0,602. 0,602. Y el logaritmo en base 10 de 3, 0,477. 477. Hay que hacer esa cuenta y ese es el resultado. Cuidado con lo siguiente, que ustedes no se van a equivocar, pero lo he visto. Por eso hago el comentario. Hay una propiedad que dice que el logaritmo en base cualquiera de b sobre c es el logaritmo en base a de b menos el logaritmo en base a de c. Pero cuidado acá, no confundir esto con esta expresión. Acá es un cociente de logaritmos. En cambio acá es el logaritmo de un cociente, es la resta de los logaritmos. En cambio, no hay que hacer esto menos esto, ¿eh? Lo he visto muchas veces dando clase en el secundario, ¿no?
que se entusiasman y como ustedes saben que el logaritmo de un cociente es la resta de los logaritmos, cuando acá tienen un cociente de logaritmo, se les ocurre restarlos. No, acá hay que hacer la división. Bueno, a ver, ¿cuánto da esta división? 1, ¿cuánto? Uno coma 262 y sigue de largo. 262, etc. ¿Está bien? ¿Entendido? ¿Y por qué tiene que dar? ¿Alguien pensó por qué les tiene que dar 1, algo? El 4 es más grande que 3, ¿no? Entonces, piensa en lo siguiente. El logaritmo en base 3 de 4 va a ser algún número p, vamos a ponerle así, tal que 3 a la p me dé 4. Definición de logaritmo. Entonces, a 3 lo van a tener que elevar a algún exponente más grande que 1 para que les dé 4. Porque 3 a la 1 es 3. Y 3 al cuadrado es 9. O sea que el p que están buscando va a tener que ser un número que esté entre 1 y 2. O sea que está bien lo que nos da como resultado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, entonces con esto hoy paramos. Entonces, hoy no les di demasiado recreo, ¿eh? Bueno, no les di Sí, nada. pero nos dejaba un montón de tareas. Ah, bueno, por eso. Pero porque el otro día fuimos despacito, hoy ya fuimos más rápido, ¿no? Entonces, tienen que hacer un montón de cosas hasta funcionar. Voy a parar la... ¿Para qué la grabadora?